Hola a todos. Hoy es martes 10 de febrero de 2026 y nuestros queridos amigos, el profesor Mohammad Marandi y Larry C. Johnson, están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Es todo culpa mía. Vale, lo siento. No pude leer bien el maldito mensaje. Tus 71 años, ¿qué esperas? Siempre son los estadounidenses, Larry. Siempre los estadounidenses. Sí. Dios mío. Por favor, pulsa el botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente antes de empezar. Muy bien, voy a comenzar. Aunque lleguemos muy tarde, por favor pulsa el botón de me gusta. Sí. De acuerdo. Podéis apreciar al profesor Marandi y al profesor Nima Al-Khorshid. No me apreciéis a mí, ¿vale? Apreciadlos a ellos. Ellos son los buenos. No. ¿Te caemos bien todos o no te cae bien Daniel? Sí. Permítame empezar, profesor Marandi, con usted y con lo que está ocurriendo en cuanto a la política exterior de Irán. Sabemos que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llamó a Turquía, Egipto, he olvidado el tercer país, Turquía, Egipto y, si no me equivoco, Qatar, para informarles de lo que ocurrió durante la primera ronda tras la guerra de 12 días. Informó a Turquía y a los demás países sobre lo que está ocurriendo y lo que sucedió durante las negociaciones con la parte estadounidense. Y sabemos hoy que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán fue a Omán y luego irá a Qatar. ¿Qué está haciendo Irán? ¿Qué pasa por la mente de los funcionarios iraníes? ¿Y qué están haciendo? Bueno, los iraníes no solo han estado informando a estos países, han estado en comunicación con otros países amigos, los rusos, los chinos y otros, que son relevantes para lo que está ocurriendo. Pero algunos de estos países, si hay una guerra, estarán en serios problemas ellos mismos, porque al fin y al cabo existen bases estadounidenses en esos países y son aliados de Washington. Y mientras hablamos ahora mismo, las bases estadounidenses en la región están siendo utilizadas contra Irán. Puede que estén moviendo algunos de sus recursos, pero las bases siguen planificando y conspirando. Así que los iraníes les están informando sobre lo que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo, me imagino que los iraníes les están recordando que tienen un interés importante en todo esto. Una cosa a la que deberíamos volver es al hecho de que los países de toda la región se están distanciando del régimen israelí. Están muy preocupados por la guerra. E incluso los Emiratos, al parecer, están haciendo un ruido que normalmente no hacen. Así que lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo el régimen de Netanyahu es alejar a los países de ellos mismos. No es que vaya a producirse una ruptura con la alianza estadounidense, pero esto va a hacer que las cosas sean más costosas para Estados Unidos y para el régimen israelí. Y también refleja una realidad sobre el terreno. La gente de toda la región y de todo el mundo observa lo que hace Estados Unidos con gran miedo y gran ira. En esta conferencia a la que asisto aquí en Moscú, hay invitados de países de la región del Golfo Pérsico y de Asia Occidental. Están muy preocupados. Se me acercan y me preguntan, ¿qué va a pasar? Y deberían estar preocupados, porque Irán sobrevivirá a esta guerra. Irán, incluso si resulta dañado, sobrevivirá. Pero muchos de estos regímenes probablemente no sobrevivirán. Larry, en realidad, lo que acaba de decir el profesor Marandi sobre el posible resultado de un ataque estadounidense o israelí contra Irán, ¿realmente quieren provocar el llamado cambio de régimen, como les gusta llamarlo, o es solo la forma en que quieren presentarlo? Vimos al ministro de Asuntos Exteriores turco, en su última entrevista, decir que si Estados Unidos decide atacar Irán, no es posible cambiarlo todo allí ni derrocar al gobierno. Dijo que su evaluación no muestra eso. Y no es solo el gobierno turco.
Se ve a todos los estados árabes hablando en el mismo sentido. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, tenemos algo de historia a la que podemos mirar atrás. 2003, Irak. Estados Unidos estaba bombardeando sin ninguna oposición. Irak no tenía un sistema de defensa aérea, no tenía una fuerza aérea. ¿Y qué pasó allí? Aún así, tuvimos que desplegar tropas sobre el terreno. Saddam Hussein se escondió, fue finalmente capturado y luego ejecutado. Pero el punto es que tuvimos que tener 165,000 soldados estadounidenses sobre el terreno y se tardó 8 meses en alcanzar esa cifra. Así que la idea de que van a quedarse aquí y empezar a lanzar bombas sobre Irán y que eso provocará el colapso del gobierno es sencillamente ridícula. También refleja el nivel de pensamiento que predomina ahora mismo en el lado estadounidense. Realmente se entregan a esas fantasías delirantes, y no aprecian el hecho de que lo que estamos presenciando son las limitaciones del poder militar estadounidense. Mira el enfrentamiento con los hutíes en el Mar Rojo hace 8 meses. Eso lo dice todo. Estados Unidos tenía 2 portaaviones, 5 destructores y F-35 que podían volar desde otros lugares y fracasamos. Los llamamos libertad de navegación. Queríamos impedir que los hutíes evitaran que los barcos con destino a Israel llegaran a sus puertos, y no pudimos hacerlo. Así que ya sabes, esto es con lo que estamos lidiando ahora mismo. Es pura locura. Creo, profesor Marandi, que es importante mencionar la evaluación del ejército iraní. Sabemos que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, también quiero centrarme en eso, habló el 7 de febrero en Doha y trató la política exterior de Irán en relación con las conversaciones con Estados Unidos. Pero desde el punto de vista militar, ¿cuál es su evaluación en Irán? Bueno, creo que lo importante es que hay varios puntos que considerar aquí. Uno es que la guerra de 12 días para Irán fue una gran experiencia de aprendizaje, porque no habíamos experimentado una guerra desde que Saddam Hussein, a instancias de Occidente, invadió el país. Así que, durante décadas, nuestro equipo militar no se había puesto a prueba, salvo en maniobras y ejercicios. Mientras tanto, Estados Unidos ha estado constantemente en guerra, y el régimen israelí siempre libra una guerra u otra. Cuando el régimen israelí atacó, las capacidades ofensivas y defensivas del ejército iraní se pusieron por primera vez verdaderamente a prueba en el campo de batalla. Y esto es algo que los iraníes han estado utilizando a su favor: reorganizar y mejorar tanto sus capacidades ofensivas como defensivas. En los últimos 8 o 9 meses, el grado en que países como Rusia y China se han mostrado más dispuestos y ansiosos por cooperar con Irán ha aumentado mucho, porque están más preocupados que antes por Estados Unidos, y los iraníes también. La cantidad de cooperación que buscan con los rusos y los chinos también ha crecido. Así que esas taxes se están creciendo entre sí, y por supuesto, es implicada en el logro en las iniciativas de Bohr. Así que, durante los últimos meses, los iraníes han estado trabajando literalmente las 24 horas del día. Han estado rediseñando y reorganizando tanto sus capacidades civiles. Es decir, el gobierno está ahora más preparado que antes para defenderse a sí mismo y al pueblo y para proteger sus activos, como las militares. Eso es una cosa. La segunda es que lo que la gente a menudo no parece reconocer es que las capacidades militares de Irán, y esto es algo que ya comentamos una vez en tu programa, las capacidades dirigidas contra el régimen israelí son solo una pequeña parte de la fuerza total de Irán. Esos son los misiles de largo alcance, porque el régimen israelí está muy lejos.
Pero lo que Irán ha estado preparando, en caso de una guerra con Estados Unidos, se remonta mucho más atrás. Desde que Estados Unidos tomó Irak y Afganistán, rodeó a Irán y empezó a decir que todas las opciones están sobre la mesa, los iraníes se han estado preparando para un conflicto eventual, o posiblemente eventual, con Estados Unidos. Irán cuenta con todo tipo de bases subterráneas de misiles y drones situadas junto al Golfo Pérsico, cerca de él, o dirigidas hacia él y hacia el Océano Índico. Hay una cantidad mucho mayor de poder de fuego apuntando al Golfo Pérsico y al régimen israelí. Los misiles de largo alcance pueden utilizarse tanto contra el régimen israelí como contra Estados Unidos, pero los misiles y drones de corto y medio alcance están destinados todos al Golfo Pérsico. Así que cualquier cosa en el Golfo Pérsico puede ser destruida. Hay cientos de miles de estos misiles, antibuque, superficie a barco, superficie a superficie, drones, misiles de barco a tierra y de barco a mar. Junto a ellos hay todo tipo de lanchas rápidas y submarinos pequeños. Llevan preparándose desde hace mucho tiempo. Así que el poder de fuego que tiene Irán, que puede dirigirse contra Kuwait, Qatar, los Emiratos o cualquier otro lugar donde Estados Unidos tenga bases o activos, es enorme. Por lo tanto, creo que una guerra sería catastrófica para el mundo. Y el Ayatollah Khamenei, el líder, dijo muy abiertamente que si hay una guerra, será una guerra regional. ¿Qué significa eso? Eso significa que el mismo Yemen del que hablaba Larry, aquel al que los estadounidenses no lograron derrotar hace 7 meses, también está preparado ahora, incluso más que hace 7 meses. Están más preparados para la guerra. Y luego está Irak, donde la resistencia es enorme, aunque hasta ahora se ha contenido. Sabemos que en las recientes elecciones parlamentarias, los aliados de Irán obtuvieron grandes avances. Tienen una sólida mayoría en el Parlamento iraquí y no van a tolerar un ataque contra Irán, una amenaza existencial para Irán, porque eso sería catastrófico tanto para Irak como para Irán. Así que se produciría una guerra regional. Habría un enorme poder de fuego por parte de Irán. Cualquier persona sensata, creo, diría que, como dijo Larry, sería una fantasía buscar una guerra y esperar la victoria. Pero de nuevo, en la Casa Blanca, en el Senado, en la Cámara, tienes, ya sabes, a los gobernantes de la clase Epstein. Y estas personas fantasean con muchas cosas, como hemos visto en los últimos días. Pero también fantasean con algún tipo de colapso en Irán, considerando que Irán es un castillo de naipes. Y eso es exactamente lo que pensaban durante la guerra de 12 días, que Irán sería un castillo de naipes. No lo fue. Y una vez más, están calculando mal. Si hay una guerra, va a terminar mucho, mucho peor para Occidente, para todo el mundo, debido al posterior colapso económico, peor que cualquier cosa que haya resultado de Ucrania, de la guerra de 12 días o de cualquier otra guerra que hayamos visto. Larry, no sé si viste la foto del agregado militar chino entregando al comandante de la Fuerza Aérea iraní una maqueta del caza furtivo J-20. Eso parece mostrar, no sé si Irán realmente tiene esos aviones, pero me transmite un tipo de mensaje, como alguien que observa lo que está ocurriendo entre Irán, China y Rusia. Nunca pensé que Irán estaría tan cerca de esos dos países, pero parece que cada vez se acerca más. En cuanto a la relación militar entre ambos, ¿cómo evalúas lo que está ocurriendo entre Irán y China? Bueno, antes de responder a eso, permítame hacerle una pregunta al profesor Marandi. Durante la guerra de 12 días, ¿los aviones israelíes llegaron realmente a entrar en el espacio aéreo iraní? Disculpe, ¿fueron identificados visualmente o se mantuvieron a distancia? Los aviones israelíes sí sobrevolaron Irak, y creo que en algunos casos incluso entraron en el espacio aéreo iraní. A veces se vieron obligados a retirarse. Los cazas de la Fuerza Aérea iraní los expulsaban,
porque es muy difícil para los israelíes llegar hasta aquí, repostar y bombardear. Eso los hace vulnerables, ya que deben asegurarse de tener suficiente combustible para regresar a sus bases. Así que eso da ventaja a los interceptores iraníes. Pero, según tengo entendido, nunca volaron muy adentro de Irán, aunque puedo estar equivocado. Pero los drones y misiles israelíes sí penetraron profundamente en territorio iraní. Sí, bueno, la razón por la que lo pregunto es que tenemos informes, y esto se relaciona con tu pregunta sobre China, Nima, de que los chinos han desplegado un sistema de radar en Irán. Lo llaman un sistema 3D y es capaz de detectar objetos entrantes a una distancia de hasta 700 kilómetros, lo que lo sitúa bien al otro lado del Golfo Pérsico. Proporciona 3 dimensiones: altitud, ubicación física y detección de aeronaves furtivas. Así que es una mejora crucial si realmente lo tienen ahora, porque eso supone otro desafío para cualquier aeronave estadounidense o israelí que pudiera intentar atacar. Y no sé si es el caso, quizá esté mezclando esperanza con conocimiento. Pero supongo que Rusia ha proporcionado algunos sistemas S-400 para la defensa aérea, ya sea que estén operados por rusos o que los iraníes hayan sido entrenados para manejarlos. Esos son sistemas de defensa aérea formidables que pueden derrotar y derribar aeronaves furtivas. Y lo que percibo por parte de Estados Unidos es una arrogancia, una suposición de que, Irán no tiene nada que pueda detenernos. Creo que se van a llevar una triste sorpresa porque, como Irán no está el brazo y cruz no. Qué gran día, han irado pre-war. They've been getting ready. And, I think... Y sabes, creo, mi opinión personal, que la solución ideal sería que Estados Unidos intentara lanzar un ataque y recibiera una buena paliza, e incluso que le hundieran un barco. Odio decirlo, pero es lo único que podría despertarnos de esta locura. La obsesión de Estados Unidos con pensar que puede controlar a todos los países del mundo y luego perpetuar las mentiras que contamos sobre Irán. Quiero decir, cada día me enfado más y más con esto. Lo atribuyen a la vejez, pero no soporto las malditas mentiras. Es una mentira tras otra, presentando a Irán como un estado terrorista despiadado, cuando si vamos a usar la definición de terrorismo, actos de violencia, matar civiles, ese es Estados Unidos, no Irán. Sí, profesor Marandi, sabemos que Benjamin Netanyahu va a reunirse con Donald Trump. Supongo que va a hacer todo lo posible, llevarlo todo consigo, incluso inventarse cosas, para convencerle de ir contra Irán, de atacar a Irán. En lo que respecta al programa de misiles balísticos iraní y al programa nuclear iraní, ¿cómo ve usted la influencia de Benjamin Netanyahu en este momento concreto, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo y la magnitud de la confrontación entre Irán y Estados Unidos y lo devastador que eso podría ser? ¿Cree que va a convencer a Donald Trump? Bueno, depende quizá de lo que haya en los archivos de Epstein. Estoy seguro de que los israelíes tienen la versión sin censurar y probablemente mucho más sobre Trump y muchos otros en Estados Unidos. Pero además, Trump necesita grandes sumas de dinero para las elecciones de mitad de mandato, que probablemente no le saldrán bien tal como están las cosas. Así que no creo que para Trump los intereses de Estados Unidos tengan ninguna prioridad, ni que, para el régimen de Netanyahu, los intereses del régimen israelí la tengan. Creo que ambos hombres tienen sus propias prioridades personales que deben atender. Y basándome en eso, hay sin duda un fuerte incentivo para que Netanyahu tenga una guerra. Pero en el caso de Trump, puede que esté sometido a todo tipo de presiones para hacerlo. Lo que me gustaría añadir aquí, además de lo que dijo Larry, es que no tengo ninguna duda de que Irán ha estado reforzando sus capacidades de defensa,
y lo está haciendo muy rápidamente. Es evidente que están utilizando tanto recursos locales e indígenas como el apoyo de amigos y aliados. También se están aprovechando sus capacidades. Y como ambos sabéis, la doctrina militar iraní ha cambiado. Como dijo hace un par de semanas el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, la postura militar de Irán ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial de ser defensiva a ofensiva. Y eso básicamente significa que Estados Unidos, en cuanto lance un ataque, o en cuanto los iraníes descubran que está a punto de lanzar uno, ya sea un ataque limitado o uno de gran envergadura, los iraníes van a ir con todo. Van a empezar a destruir activos por todas partes. Según tengo entendido, una de las zonas que quedará devastada en la primera oleada, repito, esto es solo mi comprensión, no procede de información de inteligencia ni nada por el estilo. Será Emiratos Árabes Unidos. Los iraníes van a atacar a los Emiratos. Estará entre los primeros objetivos, por lo que he oído. Los iraníes van a ir con todo. No van a esperar a los estadounidenses. En lo que los iraníes confiarán será en la devastación. Y no creo que vayan a centrarse en las bases o los barcos estadounidenses. Irán mucho más allá. Creo que destruirán la capacidad de exportar petróleo, no solo cerrando el estrecho de Hormuz. Pueden inutilizar petroleros, puertos, instalaciones de petróleo y gas y oleoductos desde el Cáucaso hasta el Mar Rojo. Pueden detenerlo todo. Eso provocaría el caos en las náuticas, destruiría las economías regionales y probablemente insistir en rápido Pero el precio del petróleo y el gas se dispararía y hundiría la economía global. Así que, mientras los iraníes ataquen territorio estadounidense y activos militares, también los iraníes sienten que tienen todo el derecho a hacerlo, porque esas pequeñas dictaduras familiares árabes de la región del Golfo Pérsico tienen bases estadounidenses y están cooperando ahora mismo con los estadounidenses para conspirar contra Irán. Así que mi impresión es que, mientras Irán trabaja en sus capacidades defensivas, también está desarrollando sus capacidades ofensivas. Y confiará en crear el máximo caos y el máximo daño para obligar a Estados Unidos a poner fin a la guerra lo antes posible. Larry, creo que tú estás en mejor posición para responder a esto. ¿Qué quiere Netanyahu de Donald Trump? ¿Es esta la séptima vez que ha visitado Estados Unidos? Al menos uno, digamos. Estuvo aquí hace apenas 33 o 34 días, el 29 de diciembre. Tuvieron esa reunión en Mar-a-Lago. Lo uso como un indicador. Conozco a un hombre llamado Stephen Bryan. Stephen fue subsecretario de Defensa bajo Ronald Reagan. Y es sionista, quiero decir, un sionista que lo admite abiertamente. Pero no es un fanático como Ben-Gvir o Smotrich. Aún así, el otro día se desató. Escribió un artículo en Substack, indignado por la reunión en Omán con la delegación iraní, y realmente destrozó a Stephen Witkoff. Así que eso me indica que cuando lo llamaré un sionista moderado, aunque puedas pensar que es un término contradictorio, cuando alguien como Stephen se enfada tanto por esa reunión, me dice que Trump está bajo una enorme presión para atacar. Y esto es emocional, no es racional. Ha ido más allá de intentar sentarse y realmente sopesar los cálculos de ¿podemos hacer esto? ¿Tiene sentido? ¿Cómo lo logramos? En realidad creo que la reunión de mañana con Netanyahu no es tanto para que Netanyahu presione a Trump. Creo que ya está decidido, el ataque ya está decidido. Es para coordinar el ataque, para coordinar lo que hará Israel. Porque tuve indicios de un amigo a principios de esta semana de que se están moviendo muchos recursos. Y la conclusión de esta persona fue que o bien se trata de otro golpe de medianoche o es una preparación para estar en posición de acudir en ayuda de Israel si tienen problemas.
this makes absolute Así que ya sabes, esto no tiene absolutamente ningún sentido. This is Si personas racionales se sentaran a pensar en esto, dirían, no, no podemos hacer esto. Pero la racionalidad ha huido de Washington. Y ya sabes, ayer tuvimos una especie de muestra de lo mal que están las cosas con Lavrov, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Lo entrevistaron en Bricks TV y vaya, estaba destrozando a Estados Unidos por todos lados. Ya sabes, Ray McGovern y yo tuvimos una pequeña discusión, no exactamente una discusión, más bien un desacuerdo, porque yo dije que los rusos, cuando usaron la palabra en una de las traducciones, dijeron que habían tenido una discusión franca con Witkoff y compañía. Eso significa que fue una conversación difícil. No fue todo té con pastas y lenguaje diplomático educado. Y Ray dijo, oh, no, no, no. Pensaba que yo estaba equivocado. Bueno, basándome en lo que dijo Lavrov ayer, yo tenía razón. Quiero decir, arremetió contra Estados Unidos. Básicamente dijo que nos habían mentido. Así que cuando veo eso, todas esas fuerzas puestas en marcha, pienso que nos estamos enfrentando a algo que va a ser muy, muy trascendental. Y no veo cómo está el enerst over celebem poralade. Gabriel Voltasa y apes guiso trukak kimunact was we snowdy. It's like an act of suicide almost. Pero creo, profesor Marandi, que según lo que entiendo por lo que oigo de los funcionarios iraníes, no importa si Estados Unidos o Israel intentan atacar a Irán, Irán respondería contra Israel. Israel sería uno de los objetivos del ejército iraní. ¿Es así? Sí, creo que no hay duda de que Irán atacará al régimen israelí. Irán atacará unidades militares estadounidenses, pero también golpeará los intereses de Estados Unidos. Y eso no significa necesariamente que esos intereses sean propiedad de Estados Unidos. Si Irán detiene el flujo de petróleo y gas a través de Asia Occidental y el Cáucaso, Irán considera que eso es atacar los intereses estadounidenses. Si Estados Unidos intenta derribar a Irán, entonces Irán hará todo lo posible por derribar la economía estadounidense. Y creo que, en última instancia, como señala Larry, no es algo que Estados Unidos pueda ganar. Estados Unidos puede matar a muchos iraníes, ya lo ha hecho antes. En los disturbios, Estados Unidos e Israel, al enviar a esos terroristas, mataron a muchos iraníes comunes, a muchos agentes de policía. En la guerra de 12 días, mataron a iraníes. A través de las sanciones a lo largo de los años, han matado a muchísimos miles de pacientes iraníes con cáncer y a otras personas vulnerables, personas cuyas familias fueron destruidas como resultado de las sanciones. Han estado haciendo eso durante décadas contra Irán. Pero en este caso, creo que la respuesta iraní será devastadora. Y creo que se producirá un colapso en la economía estadounidense. Algunos de mis amigos estadounidenses dicen, bueno, Estados Unidos es autosuficiente en energía. Bueno, esos multimillonarios o esas empresas que producen el petróleo pueden ganar algo de dinero durante unos días antes de que la economía global se derrumbe. Y entonces ya no habrá demanda de petróleo, o muy poca. Pero los consumidores, las fábricas, las empresas, son ellos quienes van a tener que pagar. Y eso es lo que va a hacer que la economía se derrumbe. ¿Y a quién va a recordar la gente en todo esto? Van a recordar que fueron Trump y Netanyahu quienes impulsaron esta guerra. Y a todas esas personas de los medios, desde CNN hasta Fox News, desde The New York Times hasta The Guardian, todos los que han pasado tanto tiempo demonizando a Irán, preparando el terreno para la guerra. Incluso aquellos que fingen ser contrarios a la guerra, pero han estado demonizando a Irán, todos ellos formarán parte de esto. Y creo que mucha gente lo recordará. Muchos de estos también perderán sus empleos. Cuando la economía se hunda, no creo que se necesiten tan a menudo a muchos de esos supuestos analistas.
Y no quedará mucho dinero para repartir entre estas personas para que sigan dando sus opiniones insensatas sobre lo que está ocurriendo. Al final del día, esto es una especie de destrucción mutua asegurada. Durante la Guerra Fría estaban la Unión Soviética y Estados Unidos. Ambos tenían armas nucleares y sabían que si un lado disparaba, el otro también lo haría, y eso significaría el fin del mundo. Así que ambos se abstuvieron de cometer esa estupidez. Creo que el mercado energético global, en lo que respecta a Irán y su capacidad para paralizarlo de forma permanente, no solo en el Golfo Pérsico, sino en toda la península arábiga, recordemos, Yemen, Irak, los aliados de Irán allí y en el Cáucaso, la capacidad de los iraníes para hacer eso colapsaría efectivamente la economía mundial. Y en cierto modo, es esa destrucción mutua asegurada la que está en juego. Larry, lo que aprendiste del ministro de Asuntos Exteriores iraní el 7 de febrero hablaba de un acuerdo global con Estados Unidos, un acuerdo global. Pero el núcleo, el corazón de lo que estaba diciendo, era la cuestión de Palestina. No creo que Palestina sea un conflicto aislado entre Estados Unidos e Irán, o entre Irán e Israel. Todo está relacionado con lo que ocurre en Palestina y con la forma en que Israel intenta ocupar toda la tierra. En Cisjordania intentan apoderarse de todo el territorio, y en Gaza intentan hacer lo mismo, sin abordar, sin tener en cuenta, la cuestión de Gaza, la cuestión de Palestina. No puede haber un acuerdo global entre Irán y Estados Unidos, incluso cuando se traten los temas de las sanciones y del programa nuclear. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, el primer objetivo de Irán debería ser lograr que se levanten las sanciones. Creo que todavía estamos al comienzo de una nueva fase. Una vez que Rusia y China rechazaron las sanciones automáticas el pasado octubre, y la UE, es decir, Francia, Alemania y el Reino Unido, que nunca habían levantado las sanciones en primer lugar, como se suponía que debían hacer, Irán ahora tiene una alternativa. Ya no tiene por qué estar atado a lo que haga Occidente. Pero si Irán va a llegar a un acuerdo, bueno, en primer lugar, Irán aceptando decir, de acuerdo, no vamos a construir una bomba nuclear. Bueno, no están construyendo una bomba nuclear. Así que, de acuerdo, aceptaremos hacer lo que ya no estamos haciendo. Pero a cambio de eso, Occidente tiene que aceptar levantar las sanciones de inmediato. Sabes, no se ha retrasado, pero eso no va a ocurrir. Mira, todo esto es una farsa sobre, bueno, tenemos que evitar que Irán consiga un arma nuclear. De eso no se trata. Esto es odio hacia la República Islámica, pura y simplemente. Y el objetivo de Occidente es la destrucción de la República Islámica. No quiero entrar en una discusión teológica aquí, pero hay algo que decir sobre las raíces religiosas o los cimientos de la República Islámica. Es antitética a lo que es Occidente. Occidente, como estamos viendo con estas revelaciones de los archivos de Epstein, es un sistema demoníaco. Es malvado y carece de Dios. And it's godless. And I don't think it's just No creo que sea una simple coincidencia que Estados Unidos, especialmente ahora, junto con sus aliados occidentales en Europa, esté obsesionado con intentar destruir países como Rusia e Irán, porque ambos tienen una base religiosa y una creencia en Dios. Creo que esa creencia en Dios llega hasta el punto de que los líderes de esos países piensan que hay cosas que no deberían hacer porque están mal. Ese concepto de lo que está mal ya no existe en Occidente, al menos en mi opinión. Podemos hacer lo que nos dé la gana, simplemente porque nos hemos convertido en dioses. Y esa dimensión, la dimensión teológica de todo esto, es creo lo que sustenta todo el conflicto que vemos. Se trata del hecho de que no podemos tolerar países que tienen un código moral y debemos destruirlos si podemos. Creo, profesor Marandi, que mi pregunta para usted sería sobre el caso de Palestina y la importancia que tiene para Irán y su política exterior.
Bueno, Nima, creo que está bastante claro. Y esto es una especie de extensión de lo que Larry ha estado diciendo. El pecado de Irán, su culpa, su supuesto mal en los medios occidentales, los medios de la clase Epstein, es su apoyo al pueblo palestino. Ese apoyo le ha costado mucho a Irán y a sus aliados. Nadie más paga un precio. Turquía se beneficia de hablar mientras coopera con el régimen israelí. Qatar se beneficia de fingir que apoya la causa palestina, pero trabaja codo con los estadounidenses y con Occidente en todos los ámbitos. Lo mismo ocurre con todos esos otros países. Pero Irán y sus aliados, ellos pierden gente. Son sancionados, son asesinados, son masacrados. Y tienes estos medios anti-iraníes y antirresistencia, ya sean Al Jazeera, los medios turcos, saudíes, emiratíes, occidentales, todos diciendo lo malvada que es Irán, lo horrible que es Irán, cada uno a su manera, algunos más sofisticados, otros más sutiles, otros más ruidosos. Son diferentes entre sí, pero al final del día, todos son hostiles hacia Irán, ya sea Al Jazeera y The Guardian o Fox News. Realmente no hay diferencia. Pero no se trata solo de Palestina, también se trata de Cuba, también de Venezuela. Irán cree en y apoya a estas entidades que están bajo presión del imperio y también a Siria. Para Irán, el gobierno sirio bajo el presidente Assad no era el problema. El problema era que Estados Unidos e Israel, junto con sus aliados regionales, ya fueran Erdogan, Qatar o Abdalá en Jordania, querían socavar ese país por el bien del régimen israelí. Y al final lo consiguieron. Irán se opuso a ello, tanto en Irak como en Líbano, porque estaba en contra de ISIS y Al-Qaeda y de la hegemonía occidental. Así que todas estas cosas hacen que Irán sea malvado e irredimible. Por eso conspiraron, trajeron a esos terroristas y luego culparon a Irán por los mismos terroristas que ellos habían traído, así como por los disturbios y todas las muertes. Luego inflaron las cifras, aunque afirmaban que no había internet. Los números seguían aumentando cada día. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 80.000, minuto a minuto. Era tanto para que el genocidio en curso en Gaza pareciera menos horrible mediante esas cifras fabricadas, como para demonizar a Irán. Y luego, cuando el gobierno iraní publicó las cifras reales, con todos los datos sobre las víctimas, sus antecedentes, sus números de identificación, 3.117, las redujeron de 80.000 a, no sé, 5.000 o 6.000. Aún así, no aceptan la cifra real. Pero ya sabes, todo se trata de demonización. Pero la diferencia hoy es que Occidente ya no tiene esa autoridad, ya sea poder o autoridad moral. No digo que alguna vez haya tenido realmente autoridad moral, pero fingía tenerla. Con lo que hemos visto con Epstein y tantas otras cosas en los últimos años, esa pretensión ha desaparecido. Al mismo tiempo, se observa el ascenso de personas y entidades en el sur global. Irán ya no está aislado como lo estaba hace 10 o 15 años, cuando Rusia y China se vieron obligadas a aceptar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán, cuando fueron intimidadas para que dejaran de cooperar de forma extensa. Eso está cambiando, porque el mundo ahora desconfía cada vez más de Estados Unidos y está enfadado con él. Y estas potencias emergentes, Irán, Rusia, China, entre otras, tienen una visión del mundo diferente. Así que Occidente está en declive, moralmente, incluso entre su propia gente, económicamente, militarmente, y países como Irán, Rusia y China están en ascenso. No creo que, si Estados Unidos hubiera invadido Irán después de tomar Irak, cuando algunos decían los hombres de verdad van a Teherán, hubiera ganado. Creo que habría sido un fracaso catastrófico, pero creo que hoy terminaría mucho peor para el imperio de lo que habría sido entonces. Como dije, la gente en Estados Unidos y en todo el mundo ya no cree en la propaganda. Cada día vemos que salen nuevas cosas de los archivos, algunas de ellas, bueno, ya sabes, ni siquiera puedo hablar de ellas porque podrías tener problemas con YouTube. Pero algunas de las cosas que he visto en los últimos días sobre, bueno, olvídalo.
Larry, Vamos a conseguir que te prohíban. And Larry, let's Sí. read what Larry, déjame leerte lo que acaba de tuitear Ali Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán. Dice que Netanyahu está ahora de camino a Estados Unidos y que los estadounidenses deben pensar con prudencia y no permitirle, mediante gestos antes de su vuelo, dar a entender que quiere ir a enseñarles el marco de las negociaciones nucleares. Deben mantenerse alerta ante el papel destructivo de los sionistas. Creo, Larry, que cuando se trata de una guerra con Irán, Donald Trump, después de todo, has mencionado que todos los indicios muestran que quieren atacar a Irán. Pero si lo hacen, ¿cuánto tiempo podría Estados Unidos mantener realmente una guerra con Irán? La duración de la guerra es de especial importancia, en mi opinión. Ending the war is of particular importance, in my opinion. yeah, people are not thinking rationally about this. Sí, la gente no está pensando de forma racional sobre esto. Y por eso sigo volviendo a la idea de que necesitamos mirar al pasado para ver cuáles son las capacidades reales de Estados Unidos, militarmente hablando. Sabes, pasé casi un cuarto de siglo diseñando ejercicios para las fuerzas de operaciones especiales del ejército estadounidense. En esos ejercicios creas escenarios, de realidad méficas mensajes que deberían y responder. Y no es Hollywood. Se trata de la Sword. It ain't Hollywood. You come up with reality. So we've seen, in the case of Iraq in 2003. Así que hemos visto, ya sabes, en el caso de Irak en 2003, que a pesar de que Estados Unidos podía bombardear Irak sin piedad y podíamos sobrevolar Irak sin miedo a que nos derribaran, eso no obligó al régimen de Saddam Hussein ni a su gobierno a colapsar. En realidad, tuvimos que enviar tropas allí. Bueno, esas tropas no aparecen de la nada con solo chasquear los dedos. Ya sabes, esto no es como Star Trek, donde podemos transportarlas, Scotty. Se tardaron 8 meses en reunir 165,000 soldados, y llegué a apreciar un poco el tamaño de Irak. Me pidieron que fuera en 2006 para entrenar a un Navy SEAL para salir en televisión, así que me desplegaron en Irak en 2006 y volé a Qatar. And flew into Qatar. We flew out of Al Udeid and Salimos de Al Udeid y ya sabes, fueron unos vuelos largos. Yo iba en un C-130 y fue un vuelo largo y agotador. Irán es 4 veces más grande que Irak, por el amor de Dios. ¿De acuerdo? Así que es un país enorme. E Irak no tiene montañas como las de Irán. Así que solo el terreno ya es un desafío. Hemos visto el uso de la fuerza militar estadounidense. Tuvimos 20 años de ello en Afganistán. Y no es que estuvieran luchando contra un ejército con artillería, tanques, helicópteros, aviones de combate e imágenes aéreas. Luchaban contra pastores de cabras, pastores, tipos que tenían fusiles, armas cortas, quizá algunos morteros, y no pudimos vencerlos. And we couldn't beat them. Y teníamos acceso sin restricciones. De nuevo, teníamos el control del espacio aéreo. Así que ahora nos enfrentamos a Irán. Con Irán no tenemos el control del espacio aéreo. Y sí, supongo que Irán ha reforzado ahora sus sistemas de defensa aérea y los ha mejorado significativamente. No sé si es el caso o no, si hay chinos o rusos manejando esos sistemas de defensa aérea mientras entrenan a los iraníes para usarlos, pero es un panorama completamente distinto. Y, ya sabes, si Estados Unidos no pudo imponerse en Afganistán o en el Mar Rojo contra los hutíes, ¿en qué planeta viven para imaginar que pueden atacar a Irán y no sufrir alguna consecuencia? Y eso es, ya sabes, mantengo que una de las razones por las que Estados Unidos ha estado tan ansioso por involucrarse en estas guerras es que nunca hemos pagado un precio. Quiero decir, piénsalo. Al menos ya sabes, he mencionado la cifra de 500,000 iraníes muertos en la guerra entre Irán e Irak. ¿Te das cuenta de que los iraníes perdieron a más personas, si esa cifra es precisa? Podría ser incluso mayor. Irán perdió a más gente en esa guerra de la que Estados Unidos perdió en la Segunda Guerra Mundial, y nosotros hacemos malditas películas sobre eso.
Construimos monumentos, oh, mira cuánto sufrimos. Y sin embargo, ahí está Irán, con una población más pequeña, que sufrió muchísimas más bajas. Y las víctimas que causamos, bueno, Estados Unidos lo permitió. Animamos a Saddam a atacar. Proporcionamos el gas mostaza que atacó a mi amigo y hermano, Mohammad Marandi, y nosotros salimos ilesos. No sufrimos ninguna de las consecuencias porque no conocemos el precio de lo que estamos infligiendo a los demás. Y sabes, esa es una de las razones por las que hablo tan abiertamente estos días. Esto tiene que parar. Está mal. Pero por desgracia, en Estados Unidos la gente lo acepta y lo celebra. Creen que lo que estamos haciendo está bien. They think what we're doing is right. Professor Marandi, it seems that Profesor Marandi, parece que Ali Larijani se ha reunido también con los hutíes, el líder del movimiento Ansarullah. ¿Cómo incorporaría usted a Ansarullah en ese escenario de un ataque contra Irán? of an attack on Iran. Bueno, solo quiero añadir algo a lo que decía Larry. Las cifras no son tan altas, 500,000, pero en realidad fui con Max Blumenthal al cementerio de Teherán. Hicimos nuestro programa juntos allí en el cementerio militar. Y le dije que, básicamente, todos esos soldados muertos son resultado de la política estadounidense. Y ya sabes, cada vez que a los estadounidenses les gusta quejarse de Irán, para mí es como si no tuvieran nada de lo que quejarse. Quiero decir, usar armas químicas. Larry habló del gas mostaza. Recuerdo que la primera vez que se usaron armas químicas contra mí, mis camaradas y mis hermanos, fue durante la operación Khaybar. Era un agente nervioso y no podía respirar. Era como si me estuvieran estrangulando y ninguno de nosotros podía respirar. Y fue una experiencia horrible. El gas mostaza es un tipo diferente de horror. Si sobrevives a un agente nervioso, sobrevives, pero el gas mostaza, incluso si sobrevives, no significa que vayas a vivir mucho tiempo, porque devora tus órganos internos, especialmente los pulmones. El hermano de uno de mis colegas sufrió durante décadas y murió hace solo unos años, tras años y años de dolor cada vez peor. Apenas capaz de respirar, realmente estrangulado durante décadas, porque ese gas mostaza le destruyó los pulmones. Y la gente sigue muriendo. Pero volviendo a Ansarullah, creo que está muy claro. Ansarullah hoy está mucho más preparado para la guerra que entonces. Estados Unidos fracasó en aquel entonces, aunque estaba centrado en Ansarullah. Ahora no puede centrarse en Ansarullah. No puede centrarse en la resistencia en Irak. Y hay cientos de miles, esas personas que lucharon junto a los iraníes para derrotar al ISIS, que combatieron bajo el mando del general Soleimani, para derrotar a los extremistas que la OTAN, los estadounidenses, los israelíes, Erdogan y Qatar colaboraron en crear, que eliminarán activos estadounidenses en todos los frentes, en el norte del país, quizá en Kuwait y en otros lugares, y en todo Irak, tal vez también en Siria. Recientemente vimos una base subterránea de misiles en Irak que pertenecía a la resistencia. Eso envía un mensaje. ¿Pueden los estadounidenses centrarse en Irak? No, porque será Yemen. ¿Y pueden centrarse en esos dos? No, porque el actor más importante de todos será Irán. Y por supuesto, también está Hezbollah en Líbano y la resistencia en otros lugares, probablemente con focos de resistencia en toda la región. E imagina si esta guerra ocurre en Yemen. Irak y Yemen tienen poblaciones enormes, ¿verdad? No son Kuwait, ni Qatar, ni los Emiratos. Bahrein, los Emiratos Kuwait, son regímenes diminutos. Todos ellos juntos suman apenas un par de millones de personas, quizá 3 o 4 millones. Eso equivale al tamaño de una sola ciudad en Irak o Yemen. Así que si la situación se complica, habrá múltiples frentes formados por gente bien entrenada y bien preparada. Y en el centro de todo estará Irán, que cuenta con una enorme capacidad de misiles y drones capaz de poner fin al comercio de petróleo y gas.
Entonces, ¿cómo va a poder Estados Unidos ganar alguna vez una guerra? Pueden bombardear Irán durante 3 o 4 días, sin importar lo que hagan las defensas aéreas, y estoy seguro de que los iraníes han estado trabajando en esas defensas. Pero supongamos que logran bombardear Irán durante 3 o 4 días. Sus economías quedarán destruidas y luego esos regímenes serán derrocados. ¿Por qué Qatar, que tiene una población de unas 300.000 personas y millones de trabajadores extranjeros, cuando no hay exportaciones y la economía se hunda? ¿Por qué debería el régimen dictatorial, la familia gobernante, mantenerse en el poder? ¿O en Bahrein, o en los Emiratos, o en Kuwait, o en cualquiera de esas entidades? Lo más probable es que sean barridos. Cuando no haya petróleo ni gas, ¿qué les quedará? No tienen nada más. No son países reales, no son economías reales. En los Emiratos, la población extranjera ronda los 10 millones, y los emiratíes son quizá 1,4 o 1,5 millones. Los extranjeros son en su mayoría hombres adultos, mientras que los emiratíes son sobre todo niños y mujeres. Si el régimen empieza a tambalearse, ¿por qué deberíamos imaginar siquiera que se mantendrá intacto? Así que cuando estos regímenes caen, el mercado del petróleo se dispara. Y por supuesto, durante esos primeros días, otro enemigo de Estados Unidos estará ganando mucho dinero, y ese es Rusia. Pero aparte de eso, a través de sus exportaciones de petróleo y gas, aunque estoy bastante seguro de que ofrecerán grandes descuentos a China, no cabe duda de que debido a su cooperación en torno a Ucrania y a que los chinos están ayudando a los rusos, ellos ayudarán a los chinos a cambio. Entonces, ¿cómo va a gestionar esto Estados Unidos? Y luego al final, cuando esta guerra termine, y no durará mucho, la gente en Estados Unidos va a decir, ¿por qué destruisteis nuestra economía? ¿Quién destruyó nuestra economía? Y todos sabrán que es la clase Epstein, los sionistas, esas personas que están en la Cámara, en el Senado y en la Casa Blanca. ¿Y qué van a hacer los estadounidenses? ¿Van a esperar hasta las elecciones de mitad de mandato o será una América diferente? Creo que vamos a ver inestabilidad en Estados Unidos, una gran inestabilidad. Será un punto de inflexión, porque la gente sabrá quién provocó esta catástrofe y la gente de todo el mundo sabrá quién la provocó. Por eso mismo, Irán está negociando. Los estadounidenses impusieron todas esas condiciones e Irán se mantuvo firme. Y es vergonzoso decir que Turquía, Egipto y Qatar presentaron esta propuesta deplorable en la que Irán renuncia a sus aliados regionales, a sus capacidades de defensa y a su programa nuclear, como buenos peones del imperio. No me refiero al pueblo, me refiero a los regímenes. Irán dijo que no. Irán dijo, mirad, solo vamos a negociar como lo hicimos antes, como en 2015. No lo haremos en Turquía, lo haremos en Omán. Los estadounidenses tuvieron que aceptar. Y fueron allí. Los iraníes dicen, mirad, no vamos a renunciar a nuestra soberanía, pero estamos dispuestos a hablar. ¿Por qué? Porque Irán quiere que el mundo vea que no somos el problema. Irán podría decir que no va a negociar, pero en cambio dijeron que sí, que negociarán indirectamente en Omán y solo dentro de este marco. ¿Cuál es el beneficio de eso? Toda la comunidad internacional reconoce que Irán está dispuesto a dialogar. Irán es razonable. Irán espera que se respete su soberanía, pero está dispuesto a ser flexible. Estados Unidos, en cambio, es irracional, poco razonable y está profundamente influido por los sionistas o la clase Epstein. ¿A quién se culpará después de la guerra? Eso será muy importante para Irán. No queremos que se nos culpe. No queremos destruir la economía global. No queremos que estos regímenes de la región del Golfo Pérsico colapsen. No queremos llevar la miseria a la gente de la región y del mundo. Pero Irán quiere asegurarse de que la culpa recaiga en el otro lado, igual que en la guerra de los 12 días. Una de las cosas realmente fascinantes que ocurrieron fue que los iraníes aceptaron negociaciones indirectas. Y los estadounidenses atacaron a Irán, y el régimen israelí atacó a Irán, mientras Irán estaba negociando.
Eso en realidad benefició enormemente a Irán, tanto entre los iraníes, que ven a su gobierno intentando resolver el problema, como en todo el mundo. Aunque la Unión Europea apoyaba la agresión, el Organismo Internacional de Energía Atómica, una herramienta de Occidente, la apoyaba o la justificaba, y Estados Unidos apoyaba y ayudaba a la agresión, el mundo no se lo creía. Así que lo que Irán está diciendo ahora es, mirad, estamos dispuestos a resolver este problema. Pero al mismo tiempo, al igual que Estados Unidos está desplegando recursos en la región, los iraníes se están preparando. Cada día, Irán es más fuerte que el día anterior. Así que Irán se está preparando, pero también le está diciendo al mundo que no quiere luchar. Larry, creo que otra consecuencia de la guerra y del ataque estadounidense a Irán sería un cambio en la doctrina iraní respecto a su programa nuclear. Creo que mucha gente en Irán ahora mismo se pregunta, ¿cuál es el sentido de negociar con Estados Unidos? Nos atacarían de todos modos. Tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que construir una capacidad de disuasión en Irán para contrarrestarlo. Creo que si ese ataque ocurre, cambiaría drásticamente la doctrina iraní. ¿Cuál es tu valoración al respecto? No, I agree with that. I think this will be. No, estoy de acuerdo con eso. Creo que esto será, ya sabes, porque ahora mismo el Ayatollah Jamenei está en minoría. Y es debido a su, por así decirlo, firme creencia religiosa de que adquirir una bomba nuclear, un arma nuclear, es algo malvado, está mal. Pero Estados Unidos acaba indirectamente defendiendo la idea de que Irán debe tener un arma nuclear para que lo dejen en paz. Creo que ya sabes lo que el profesor Marandi estaba comentando sobre los posibles resultados. En Occidente se da por hecho que si atacamos será algo rápido. Los golpearemos, Irán se rendirá y no podrá resistir. Creo que esa es una suposición errónea. I think that's a false assumption. I think what is much more likely. Creo que un escenario mucho más probable es que esto acabe prolongándose, que Irán siga contraatacando. Ya sabes, los ataques a las bases militares no requerirán más de 2 semanas de esfuerzo, así que pueden ser destruidas bastante rápido o dañadas de tal forma que no tengan ninguna utilidad militar. Luego Israel, puedo imaginar que Tel Aviv y Haifa queden devastadas. Y ya sabes, Israel podría verse tentado a intentar usar una bomba nuclear. Pero incluso si lo hiciera, sería horroroso para el lugar de Irán que fuera alcanzado. Y las consecuencias de eso serían enormes. But then the blowback from that is going to be enormous. I think what we're going to see out of this ultimately. Creo que al final lo que vamos a ver como resultado de todo esto será un acuerdo negociado para poner fin a la guerra, en el que Irán tendrá más cartas en la mano que Estados Unidos. Porque si lo miras desde el punto de vista estadounidense, su capacidad para proyectar fuerza es limitada. Sí, digamos que podría desplegar 4 grupos de ataque de portaaviones frente a la costa de Irán. Pero esos serían solo 4 grandes y gordos objetivos que los misiles antibuque iraníes podrían destruir. Y ya sabes, Estados Unidos se encuentra en esta situación extraña en la que sí llevan misiles de crucero Tomahawk con un alcance de 1000 millas y mantienen los barcos a 1000 millas de la costa. ¿Adivina qué? Don't go to the beach in southern Iran, okay? No vayas a la playa en el sur de Irán. Bien, ahí es donde caerán los Tomahawk, porque no pueden adentrarse mucho más en el interior. Por eso digo que nadie está pensando esto de manera lógica y racional en cuanto a lo que realmente vamos a hacer. Y luego, como ha señalado el profesor Marandi, Irán durante los últimos 40 años no ha estado sentado sin hacer nada, comiendo hummus, picando granadas y tomando té. Han construido ciudades subterráneas, tienen sistemas subterráneos de lanzamiento de misiles y han acumulado reservas. Siempre me divierten esos occidentales que dicen con tanta seguridad, oh, Irán solo tiene X número de misiles. Yo digo, no tienes ni la más mínima idea. No tenemos la capacidad de ver a través de la tierra y saber qué hay bajo el suelo. Sospecho que Irán tiene un arsenal de misiles mucho mayor de lo que Occidente puede siquiera imaginar.
Así que Irán está en una posición en la que puede mantener una operación de combate. Al final, Estados Unidos tendrá que negociar con Irán y decir, vale, para, porque todo lo que realmente puede hacer Estados Unidos es seguir enviando aviones a Irán. Y creo que algunos de esos aviones van a ser derribados. Si eso ocurre, Irán tendrá en su poder a pilotos estadounidenses, si sobreviven. Iran's going to be holding American pilots if they survive. And so that's going to create a political pressure inside the Y eso va a generar presión política dentro de Estados Unidos también. Una de las incógnitas en todo esto es qué van a hacer Armenia y Azerbaiyán. Y eso es de lo que me pregunto si está hablando J.D. Vance. Estuvo en Armenia ayer y hoy está en Azerbaiyán. No confío en esos dos países en absoluto. Ahora bien, supongo, y puede que sea una suposición errónea, que Rusia, a través de sus servicios de inteligencia, está vigilando lo que hacen y mantiene informados a los iraníes. Pero puedo imaginar que en el transcurso de todo esto, podría ser necesario que Irán ataque a Armenia y Azerbaiyán, porque podrían ser utilizados como bases de lanzamiento para operaciones militares estadounidenses. Profesor Marandi, sabemos que algunos de los misiles que Estados Unidos utilizó contra Irán al final de la guerra de 12 días no funcionaron. Es por eso que los iraníes tienen buena información sobre los misiles Tomahawk, quizá. ¿Cómo ve usted eso? Obtener información del conflicto en curso. Usted ha mencionado que eso, de alguna manera, ha impulsado el conocimiento y la experiencia de Irán en la lucha contra Estados Unidos. Por otro lado, ¿cómo cree que va a cambiar la doctrina del programa nuclear iraní? Bueno, como señaló Larry, la opinión pública en Irán ha cambiado, según las encuestas. Los estadounidenses también están realizando estas encuestas públicamente desde sus bases y oficinas en Turquía. Sabemos que en Irán, los encuestadores iraníes también están llevando a cabo sondeos. Una de las cosas que estamos viendo ahora, especialmente después de la guerra de 12 días, es que el equilibrio de la opinión en Irán sobre las armas nucleares se ha inclinado hacia el apoyo a la idea de tener una. Aunque el Estado se opone, aunque la narrativa procedente de los medios estatales y de las fuentes oficiales es contraria a las armas nucleares, el comportamiento de Estados Unidos ha empujado a los iraníes comunes a una posición en la que, a pesar de la postura del Estado y de la creencia del propio líder, es de opción ampurer forward binomitunangstang es curvisnalling. Otra cosa que creo que es muy importante es que Occidente sigue intentando decir que Irán es un castillo de naipes, igual que durante la guerra de 12 días. Y eso se basa en fantasías que llevan décadas creando y ampliando. Cuando tuvieron lugar los disturbios en Irán, los días 8 y 9 de enero, y muchos fueron asesinados por esos terroristas y alborotadores, los iraníes de a pie salieron a las calles, creo que el 12 de enero, en todo el país y en Teherán. No sé si tú estabas en Teherán, Nima, pero creo que en ese momento estabas en Abbas. En Teherán, hasta 3 millones de personas salieron a protestar contra los alborotadores. 3 millones de personas. Cuando fui a esa manifestación y al marcharme, incluso después de que hubiera terminado, la gente seguía intentando llegar. El tráfico era enorme. Y cada ciudad tenía lo suyo, y todas eran enormes, sin precedentes en muchos lugares. Pero Occidente intentó fingir que se trataba de IA o que estaba exagerado. Pues bien, mañana es el aniversario de la revolución, y aconsejo a todos que vean las concentraciones en todo Irán, incluida Teherán, para comprobar cuál es la opinión pública. Habrá cobertura continua, los periodistas estarán allí, y Musk y X no podrán fingir que esto es IA ni nada parecido. La gente podrá verlo en directo. La realidad es que el pueblo iraní se opone al terrorismo respaldado por Occidente, se opone a las guerras respaldadas por Occidente, apoya a la República Islámica de Irán. El hecho es que los iraníes no quieren ser gobernados por la clase Epstein y consideran que su propio Estado, con todos sus defectos, es moralmente superior a Occidente.
with all its flaws, as morally superior to the West. We are not the ones who support genocide in Gaza. We're No not the somos ones who nosotros support quienes apoyamos el bombing, genocidio en Gaza. fishermen, No somos nosotros quienes apoyamos Venezuela, bombardear kidnapping Irán, presidents, secuestrar or presidentes, starving matar de people. hambre al pueblo de We're the ones who Cuba actually o perseguir a oppose los pescadores en Venezuela. people in Iran see that. Somos nosotros quienes realmente nos oponemos a todo eso. Y la gente en Irán lo ve. Ven cómo salen los archivos de Epstein. Ven la verdadera naturaleza de los gobernantes de Occidente. Y la gente en todo Occidente está indignada y enfadada. Así que, si esas élites en Occidente, que siguen promoviendo esta narrativa, y lo hacen a instancias de la clase Epstein, a instancias de esos sionistas, siguen impulsando la idea de que, oh, el régimen es impopular, la gente quiere que colapse. Entonces veamos mañana las pruebas y comprobemos de verdad dónde está la gente. Tomorrow and see where people stand. It will be those people who ultimately defeat the United Serán States esas and personas the region. las que finalmente derroten a Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico. Será catastrófico. Let's all No quiero la remember, we're guerra. all against Quiero war. decir, recordemos todos que estamos en contra de la guerra. Pero si nos vemos obligados a luchar, seremos firmes. Para nosotros será una guerra existencial. Y para Trump será una guerra de elección, una guerra impuesta o alentada por la clase Epstein. Pero para nosotros será existencial. Tendremos que luchar y nuestros aliados en toda la región también tendrán que luchar. En mi opinión, los aliados de Estados Unidos en la región serán los mayores perdedores. US allies across the region will be the biggest losers. The global economy will be the biggest losers. La economía global será una de las mayores perdedoras y el pueblo estadounidense será el mayor perdedor. Los iraníes sufrirán, sin duda, sin duda. La guerra es la guerra. Pero ellos no la empezaron y saben que tienen que defenderse. Harán todo lo posible por ponerle fin. Del mismo modo que el gobierno estadounidense intenta estrangular a las mujeres y los niños cubanos y hacerlos sufrir para que se arrodillen y así el gobierno de Estados Unidos pueda tomar el control, los iraníes estrangularán la economía estadounidense, la economía global, y se asegurarán de que Estados Unidos se vea obligado a dar marcha atrás. Yeah. Thank you. Muchas gracias, Larry y profesor Marandi. Larry, ¿tienes algo que añadir? Do you I have was gonna something say, to- no, let me add this. It touches Permíteme on the añadir algo. economic dimension. Esto toca toda la dimensión económica. La hegemonía económica de Estados Unidos está muerta. Ha muerto. Pero si alguna vez has visto a una gallina a la que le han cortado la cabeza, sigue corriendo un rato. Ahí es donde está Estados Unidos ahora mismo. El país sigue bajo la creencia de que controla económicamente el mundo. Pero la realidad es que, como estamos viendo en los mercados del oro y la plata, Estados Unidos ha perdido el control de esto. Las vulnerabilidades del sistema son muy reales y significativas, hasta el punto de que Estados Unidos aún no se da cuenta de que ya no controla el relato. Y ese es un tema de fondo aquí. Creo que si Estados Unidos sigue adelante con un ataque a Irán, y por desgracia, creo que lo hará, with an attack on Iran. And unfortunately, I think it will. That is going to accelerate the unraveling. eso va a acelerar el desmoronamiento de lo que ha sido este orden económico controlado por Estados Unidos, que existe desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y si alguien me está escuchando, si tiene la oportunidad, puede visitar sonar21.com, mi blog. Anoche publiqué un artículo que citaba extensamente lo que Sergei Lavrov dijo sobre este nuevo orden económico mundial. Quiero decir, él pensaba exactamente como yo, y creo que probablemente esté en una mejor posición para saber cuáles son algunas de las realidades. Pero ya sabes, al final, todos rezamos por la paz. Existe esta obsesión en Occidente con matar gente. Cada día me repugna más. Lamento haber sido alguna vez parte de la maquinaria que hizo que esto ocurriera. Pero esto tiene que parar, porque Estados Unidos sigue pensando que puede matar para alcanzar la paz, y no puede. Así que dejaré eso como un cierre optimista para nuestra conversación. I'll leave that as a cheery closing to our conversation. Thank you. En muchas gracias, profesor. Eres un héroe, Larry. Bueno, siento una gran admiración por vosotros dos jóvenes. Youngsters. Yeah. Muchas gracias. All right, guys. Muy bien, chicos. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós por ahora. Bye bye.
Adiós.